Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo 31 de Con el Chico al Aire, siempre desde la periferia con amor, con este podcast de elaguja.cl. Soy Claudio Garrido Moya, Caludios Chicos CL. Ya tuve que empezar a desempolvar todos los nicks por culpa de un TikTok que se me ocurrió subir, ¿cierto? Aquí me he sentido bastante boomer experimentando con esa red social. He llegado tarde perfectamente a involucrarme con estas redes, ¿cierto? Nuevas y que me han dejado bastante impresionado cómo la gente las consume. La verdad es que tener una publicación que haya alcanzado más de 350.000 reproducciones y subiendo me tiene bastante impresionado. No sé cómo tomarlo, no sé si eso es normal, no tengo idea porque recién estoy cachando. Pero bueno, uno nunca es tarde para aprender, ¿cierto? Y para poder experimentar nuevas cosas y poder de cierta forma diversificar los contenidos que hacemos en el multiverso agujón que poquito a poquito, ¿cierto? Va creciendo. Y en este Con el Chico al Aire vamos a tener un menú bastante nutrido. Vamos a echarle mano al tema de la semana, evidentemente, ¿cierto? Porque es impresentable lo que ha pasado, ¿cierto? Con este tema de Marcela Cubillos, su sueldo inflado, una universidad cuestionada, estudiantes enojados, ¿cierto? Y finalmente la impresión de que otra vez una universidad privada se convierte en caja pagadora de la política. Y eso es especialmente grave porque no estamos hablando, amigos, de una empresa privada propiamente tal. Estamos hablando de corporaciones sin fines de lucro. Y corporaciones sin fines de lucro que también reciben platas del Estado. Como por ejemplo la Universidad de San Sebastián, que recibe el 45% de aportes estatales, ya sea por becas, CAE y otras cosas, ¿ya? Así que si bien el CAE lo va a hacer los bancos, pero tiene aval del Estado, ¿cachai? Entonces hay platita estatal. Bueno, han caído varios rostros esta semana, pero la indignación de buena parte de la población, ¿cierto? Ha sido evidente. Se han hecho muchas tallas, muchos memes con el tema de los 17 millones, ¿cierto? Yo también quiero ganar 17 millones, pero no tengo ese sueldo, ni tampoco he monetizado. Así que, bueno, con el apoyo de ustedes lograré ese sueño de tener los 17 millones. Pero bueno, vamos ahí a tratar el tema de forma un poco más seria, dando antecedentes, dando datos, ¿cierto? De cómo esto ha transcurrido durante la semana y por qué deberíamos estar enojados con esto, ¿ya? Bien, continuamos después con el tema del Día Sin Auto. Hoy, viernes 27 de septiembre, se celebra el Día Sin Auto, un discurso que el gobierno ha tratado de poder instalar, ¿cierto? En el marco de la movilización sustentable, ¿cierto? De la movilidad sin contaminación, del tema del exceso de vehículos que tiene la región metropolitana principalmente, ¿cierto? Pero es un discurso que a mi juicio queda vacío si no se hacen medidas concretas, no se invierte en un montón de cosas que son necesarias para poder precisamente desincentivar que la gente se compre autos, toda vez que desde el 2006 hasta ahora, ¿cierto? Y porque hago este corte porque es la fecha de inicio del Transantiago, por ejemplo, la cantidad de vehículos ha aumentado casi en 1 millón de autos, solo de autos, ¿ya? Así que vigilo el tema de la movilidad porque además esta semana tuvo lugar el tema de la licitación 2023 del sistema red de movilidad y para eso he invitado al tío Coque Jorge González, trabajador histórico de diversas empresas, actualmente de la empresa RBU, ¿ya? Y que, bueno, hemos compartido bastantes instancias de comentar en transporte porque ha participado también en mesas de trabajo, ha tenido ciertos vínculos también con el DTPM, colaborando con algunas iniciativas que en su momento fue el ¿Cuál es tu parada? Cuando se empezaban a delinear las nuevas licitaciones y ha liderado varios grupos, ¿cierto? de discusión al respecto. Así que invitamos ahí a Jorge para poder comentar por qué su bus lo perdió todo, ¿cierto? Y qué es lo que puede pasar después porque no es la última. Así que ahí vamos a estar en una entrevista donde él habló a bordo de precisamente un bus del transporte público con todas las anécdotas que eso requiere. Así que esto es Con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. Vamos con este capítulo y haciendo también el recordatorio que nos vemos la próxima semana en la Primavera del Libro en el Estadio Nacional 4 al 6 de octubre junto a Maipú en Letra. No se vayan a olvidar, más antecedentes en @escritor.carudios y @elaguja.cl en Instagram y ahora también en el TikTok. Así que vamos adelante.
Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de elaguja.cl. Iniciamos este primer bloque de Con el Chico al Aire desde la periferia con amor. Llevamos semanas tomándonos la sopa una y otra vez con este asunto del caso Audios, del caso Hermosilla y todos los cagüines y aristas y ovas que ha tenido este anime chilensis, que la verdad es que cada vez que pasa un capítulo, porque ya después del 18 fue como llaman los canales de televisión, capítulo impacto. Y la verdad es que sí, ha sido impactante lo que ha pasado esta semana, y yo diría que no solamente ese adjetivo calificativo es el que corresponde. Lo que se ha sabido y comentado esta semana de lo que pasa con Marcela Cubillos es francamente impresentable, vulgar, ordinario, en muchos aspectos. Pero vamos desmenuzando los datos. Resulta que El Mostrador, el domingo pasado, subió una serie de informaciones que ya venían salpicando hacia la Universidad San Sebastián. Una universidad donde, de cierta manera, todo el piñerismo, ¿cierto? Y las grandes figuras de la UDI en estos momentos tienen pega. Partamos por eso. Les dan pega para poder continuar sus carreras, sus campañas, su influencia principalmente, una vez que están fuera del gobierno o fuera de cargos públicos. Por lo menos en la mayoría. No así cierto uno como Diego Chalper que salió sapeado por ahí. Sin embargo, más allá del vínculo que hay con Andrés Chadwick, cierto, que es el principal apuntado con el dedo de todas las influencias que ha tenido Luis Hermosilla dentro de todo este tema de las formalizaciones, toda esta investigación que se está haciendo y que se ha hecho pública a través de estos audios de WhatsApp que se han comentado hasta el cansancio por la prensa, salpicó a una de las figuras que en estos momentos la derecha está tratando de elevar de una forma casi desesperada. Y ni siquiera la derecha Chile Vamos, estamos hablando de la ultraderecha, la cual de cierta forma a punta de caricaturas, a punta de ordinarieces, ¿cierto?, se ha logrado posicionar en la opinión pública con mentiras, con posverdades, con discursos grandilocuentes, pero con escaso nivel intelectual. Marcela Cubillos Sigal, la señora de Andrés Alamán, la que fue ministra de Educación y de Bienes Nacionales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, recaló en la Universidad San Sebastián, ¿cierto?, como docente, como profesoras. Bueno, nosotros entendemos que los profesores se supone que hacen clase, pero una alta fuente de la universidad abrió el tarro y empezó a quedar senda patada. Estamos hablando de 17 millones de pesos brutos que gana la Marcela Cubillos, ¿cierto?, desde un tiempo a esta parte, en su rol de profesoras. ¿De qué cátedra? Nadie sabe. Además, este mismo sueldo se le estuvo pagando cuando estaba viviendo en España con Andrés Alamán, ¿cierto?, dentro de un cargo internacional que él ostenta en estos momentos. Eso, el caso de Alamán en estos momentos es irrelevante. Nos interesa Cubillos. El punto es que son 17 millones de pesos brutos, ¿ya? Y partamos con una situación, ¿cierto?, que hay que poner sobre la mesa toda vez que, por lo menos yo he estudiado en universidades, en varias universidades, ¿cierto? Y hay una constante. Son pocos los profesores titulares en las universidades que consiguen relativamente buenos sueldos. Se sabe que en la mayoría, incluso en las universidades estatales, ya existen estos famosos profesores taxi o profesores que trabajan, ¿cierto?, para hacer ciertos cursos. En ninguno de los casos resulta que uno de los sueldos se pueda acercar siquiera a lo que Marcela Cubillos ganaba o gana todavía, ¿cierto?, en la Universidad San Sebastián. De hecho, ¿cierto?, cuando ya esta información comenzó a salir al aire, surgieron hasta comparativos, ¿cierto?, con otras incluso autoridades de diversas universidades del país, incluyendo, por ejemplo, la Universidad de Chile, comparando el sueldo de la rectora Rosa Devés, ¿cierto?, con la misma Marcela Cubillos, donde la fanática de la derecha, ¿cierto?, ha superado con creces el monto que gana una rectora universitaria, ¿cierto?, de la principal universidad del país. La verdad es que esta situación ha causado molestia
Y la verdad, me quiero detener, ¿cierto?, en la postura personal que estoy planteando, de que es una grosería, de que es algo grotesco ver que una persona como Marcela Cubillos, que la verdad no tiene prácticamente ningún mérito académico respecto a centenares de académicos, de profesores, investigadores que se desempeñan en la educación superior, ¿ya? Resulta realmente grotesco constatar de que ella gana semejante cantidad de dinero, ¿ya? Pero esto también está enmarcado en un contexto más o menos especial. Primero, he sabido que los docentes en las universidades, muchos ganan una cagada. Ya, hay que decirlo con esa palabra. O sea, yo me enteré de una docente en una universidad privada que está ganando 60 lucas mensuales un curso. Un curso. Y de hecho estamos hablando de que Marcela Cubillos, ¿cierto? No sabemos cuál curso hace. De hecho, existe molestia dentro del mundo académico de la San Sebastián, ¿cierto? En un sector donde no tienen idea cuál es el aporte académico que hace ella dentro de la institución. Y esto mismo también, por ejemplo, pasaba con Chadwick, porque renunció esta semana, ¿cierto?, al directorio de la universidad, y que más encima estaba con un contrato como profesor y con un contrato también como parte de la junta directiva, como presidente de la junta directiva, ¿cierto?, de la misma Universidad San Sebastián. Y el caso de Diego Chalper, ¿cierto?, que salió ahí pillado de que tenía un contrato de 22 horas en términos que él es parlamentario y que él está impedido, ¿cierto?, de tener vínculo con el mundo privado mientras esté ostentando su cargo de parlamentario. El académico Ricardo Urtubia, ¿cierto?, del mundo del transporte, él hacía un alcance que interpreta a muchos docentes que se dedican a la educación superior. Bueno, hay que partir por la base y quizás de decir algo que puede parecer obvio. Un profesor universitario no es cualquier persona, no cualquier persona llega a ese cargo, ya no basta con estudiar pedagogía, no basta con tener una licenciatura, ¿cierto? Muchas veces los profesores universitarios titulares tienen que pasar una vasta trayectoria para poder llegar a esos cargos, mediante concursos, mediante demostración de sus competencias académicas y de la vigencia que ellos tienen dentro del asunto. O sea, no basta con solamente tener un cartón, sino que tú tienes que tener un trabajo constante de investigación, de posicionamiento y de innovación en lo que estás haciendo. O sea, no es cualquier cosa ser profe universitario, ¿ya? O sea, yo siendo docente, ¿cierto? Docente escolar, siento que lo que uno hace, ¿cierto?, dista mucho también de lo que hacen los profesores universitarios, porque realmente es otro mundo. El tema de la academia, muchas veces hemos hablado, ¿cierto?, que de repente hay también un clasismo dentro de la academia, pero también no podemos desconocer que el mundo de la academia es un mundo de un trabajo intenso y que muchas veces, ¿cierto?, y en la mayoría de los casos es muy mal pagado, ¿ya? Entonces la situación que dice en relación con Cubillos, ya es una cuestión realmente grosera. Es una cuestión de, a mi juicio, es de una deshonestidad intelectual. Pero a lo mejor, mira, voy a leer lo que decía Ricardo Urtubia, ¿cierto? Este académico del mundo del transporte que estoy, ¿cómo se llama?, citando. Él sostuvo en la Red X que él es profesor de jornada completa en una universidad privada, probablemente la más prestigiosa de las privadas. El sueldo de Cubillos es desproporcionadamente alto, nunca visto, y su trabajo de impacto al menos cuestionable. Dejen de tratar de justificar lo injustificable. Ya, esa última frase me voy a hacer cargo, ¿cierto?, en un ratito más. Pero, claro, o sea, los mismos académicos, las mismas personas que de cierta forma critican a Cubillos han sacado evidencia, ¿cierto?, de sistemas, bases de datos, de indexación de artículos académicos, investigaciones varias, ¿cierto?, que de cierta forma dentro del mundo de la academia es lo que se valida, ¿cachai? Es como lo que en estos momentos tendría que ser como la forma en que uno comprueba cuál es el bagaje intelectual y académico y de investigación que uno hace en el asunto, ¿cachai? Y la verdad es que no tiene prácticamente casi nada. O sea, ha sacado 3 libros y de los 3 libros, ¿cierto?, en 2 participó como una coautora, ¿cierto? Y la verdad es que el otro fue como ya toda su diarrea mental de por qué hay que votar rechazo y por qué de cierta forma el proyecto constitucional en el cual se buscaba, ¿cierto?, la aprobación de esa propuesta de la convención, no había que darle, ¿cierto?, el piso. Pero nada más, po.
Nada de trabajo bibliográfico, de alguna cosa que pueda aportar, ¿cachai? Como conocimiento, más allá de escribir un libro de opinión, ¿cachai? O sea, no sé, no quiero aquí ser falsamente humilde, pero hasta Transantiago, Capitán Ignacio, más citado, weón, en otras cosas que los libros de la Cubillos, pues. O sea, yo me refiero porque son libros de rigor académico, pero a eso es lo que voy, que, a ver, sucede que sale Cubillo, ¿cierto? Argumentando esta cuestión de que ya, pero yo estoy metido en el mundo privado, es una universidad privada, que ella ve cuánto le paga a su gente y yo también tengo derecho a negociar lo que puedo negociar. Perfecto, mira, si fuese del mundo privado, ya, si tú me decís el dueño de la Coca-Cola, el dueño de Entel, el dueño de la papelera, lo que sea, ya, y tú negocias un sueldo con una empresa de esas características, el cuánto ganes, 10, 5, 15, 20 millones, ya, ahí te banco, wea tuya, ¿cachai? Porque es una cuestión entre privados. Si bien la Universidad San Sebastián es una universidad privada, ya, recibe más del 45% de financiamiento a través de fondos públicos. Ya sea por becas, por fondos concursables, por las platas del CAE. Ya, el mismo CAE, ¿cierto? Que la misma derecha se ha encargado de defender con uñas, con dientes, ¿cierto? Porque finalmente lo que está quedando en evidencia de que este tema de las universidades privadas, algunas universidades privadas, no podría hablar por todas, pero universidades del tipo San Sebastián, donde va toda esta gente, operadores políticos, ¿cierto? A hacer carrera y adoctrinamiento finalmente, se gastan platas públicas en esto, y ahí es cuando me quiero detener. Ahí está la cuestión grave, ¿cachai? Que no podéis llegar con platas públicas, ¿cachai? De manera poco transparente, de manera muy sombría, tener semejantes, dar semejante sueldo, ¿cierto? A un profesor universitario, profesora en este caso, que la verdad es dudoso el aporte académico que hace. Y esto lo pienso también en los estudiantes de la San Sebastián, que han manifestado una molestia tremenda por todo esto que está pasando con la Marcela Cubillo, porque finalmente se están dando cuenta que hay una tipa que lo único que hace es vociferar con el discurso del octubrismo, de caricaturizar a la izquierda, al gobierno, ¿cierto? Es todo lo que hace, ni siquiera es propositiva, lo único que ha tirado es veneno, ¿cierto? Desde el momento en que ella se convirtió en oposición. ¿Ya? Y convengamos que muchos pergaminos no tiene. O sea, uno que trabaja en el mundo de la educación, ¿cierto? Los aportes que hizo Marcela Cubillo cuando fue ministra de Educación fueron nulos. O sea, en la chapa de displicente que le pusieron, ¿cierto? De verdad no es porque sí. Si los avances en educación en los gobiernos de Sebastián Piñera fueron escasísimos. Ni siquiera con las cosas que ellos mismos criticaban, ¿cachai? Por ejemplo, el sistema SAE. Ahí está el sistema SAE. Pero, por ejemplo, lo único que optaron fue profundizar el modelo de educación de mercado, ¿ya? Este tema del lucro, que el tema de la Universidad San Sebastián, por ejemplo, sigue dejando en evidencia y sigue dejando como uno de los principales problemas que hay en educación en este país y que condiciona también las oportunidades de los chilenos y las chilenas que quieran estudiar. Porque también si tú te pones a revisar los aranceles de la Universidad San Sebastián son tremendamente caros. Muy caros, ¿ya? O sea, ¿cuánta plata por CAE recibe esa universidad? ¿Cuánto aumentó la matrícula? Yo vi unas cifras de la Fundación Sol que la matrícula de la Universidad San Sebastián en los últimos 20 años se ha prácticamente cuadriplicado. ¿Ya? De unos ciertos 8.000 estudiantes a más de 33.000 estudiantes, solamente para poder conseguir ese arancel, a través de esas becas, a través del CAE, a través de todas esas platas que el Estado finalmente le termina entregando a estas personas, y como son universidades privadas, ¿cierto? Se arrogan el derecho de esconder. Pero, oye, yo trabajo en un colegio particular subvencionado. ¿Ya? Lo que trabajo, a mí me paga el Estado mi sueldo, ¿cierto? Yo puedo revisar, hay un sistema donde uno revisa cuánto es el aporte que hace el Estado a tu remuneración, con lujo de detalle, ¿ya? Aparece, y aparte, los profesores de enseñanza media, de enseñanza básica, de la enseñanza escolar, que recibimos sueldo del Estado, estamos sujetos a una serie de normas y regulaciones. O sea, aquí no es llegar y pagar plata, ¿cachai? Todo se tiene que rendir, hasta la servilleta que tú ocupas en un taller CEP, tienes que rendirla. Porque en el caso de que al colegio lo vayan a fiscalizar, te van a revisar todo. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener un sueldo, ¿cachai? Que es la 17ª parte de lo que gana Marcela Cubillos.
¿cierto? Y estos se van con el tema de que no, porque esta cuestión es entre privados y los privados sabemos lo que hacemos y nosotros podemos hacer lo que queramos y no podemos meternos. Viejito, hay platas estatales ahí. Hay sueños de jóvenes ahí que están colocando millones y millones de pesos a una universidad que está desviando recursos probablemente a campañas políticas, a potenciar rostros de un sector político que hoy día no está haciendo ningún aporte, que está haciendo agua precisamente con el tema del caso Hermosilla, ¿cierto? Y en particular los que están vinculados con la Universidad San Sebastián y que por otro lado, hoy día, por ejemplo, en la prensa se estaba informando acerca de los estudiantes, por ejemplo, de la sede de Concepción, que siguen con un edificio que no tiene agua, que tiene los vidrios rotos, que no se puede utilizar de manera que corresponde, cuando al mismo tiempo se están dando cuenta que a una profesora que ni siquiera hace clase, que se da el lujo de mandarse un viaje a Europa, ¿cierto?, para poder vivir cómodamente con su marido, ganando 17 millones de pesos brutos al mes, ya es de verdad un insulto. Es de verdad de una deshonestidad, de una falta de ética, de una falta de pudor, ¿ya? Porque finalmente se está forrando en plata y aún así con todo el descaro de haber hecho bolsa, ¿cierto? Discursivamente por ejemplo, a Elisa Loncón por el permiso que ella pidió con la USACH, siendo que tiene una trayectoria académica que le vuela la raja, ¿cachai? Con todo esto, además, ¿cierto? Tener la cara dura de postularse para alcaldesa de Las Condes. Con todo el discurso del robo de la izquierda, del octubrismo, de toda la cuestión. Oye, ya basta, en serio. O sea, Marcela Cubillo, de cierta manera, ¿cierto?, se ha convertido en este chacal, en este personaje molesto realmente, porque yo creo que incluso más allá de un Iván Poduje, más allá de un Johannes Kaiser, ¿cierto?, yo creo que Marcela Cubillo es el rostro del odio. ¿Cachai? Es el rostro de ese desprecio, ¿cachai?, que siente este sector político de la derecha, de la ultraderecha, ¿cierto?, por la gente de su propio pueblo, ¿ya? Y que de cierta forma ha desplazado a las demás personas, a los demás sectores, ¿cierto?, siempre desde la denigración, siempre desde brillar, desde la exclusión, porque eso es lo que hacen. Nosotros somos los que llevamos, o sea, en voz de ellos, ¿cierto?, nosotros somos los que la llevamos y el resto tiene que quedarse abajo, siempre desde la exclusión, siempre desde apartarte, y es con el discurso de la libertad, con el discurso del mundo privado, con el discurso, ¿cierto?, de la meritocracia, que qué mérito estamos hablando acá de lo que está ocurriendo. O sea, es súper grave el hecho, ¿cierto?, de que hayan dineros estatales que se estén probablemente, ¿cierto?, gastando para poder financiar la vigencia mediática de este tipo de rostros. Ahora, ¿saben lo más triste? Que es probablemente Marcela Cubillo, ¿cierto?, salga electa alcaldesa. Pero claro, para alguien de derecha realmente no es ningún mérito salir alcalde, weón, si es una comuna como Providencia, Vitacura, Las Condes o Barnechea, ¿cachai? No es ninguna dificultad, son bastiones históricos de la derecha en los cuales, ¿cierto?, ha competido. O sea, sería un golpe a la cátedra que la Constanza Chonhout, ¿cierto?, le ganara a la Marcela Cubillo, ¿cierto?, la carrera a la alcaldía, ¿ya? Pero siento que esta lógica del rostro que decía hoy día una intelectual de estos típicos think tanks, ¿cierto?, que apareció en Radio Cooperativa este día jueves, que hablaba de que Marcela Cubillo se le está pagando como si fuera un rostro. El rostro de la universidad, alguien que representa, alguien que lleva por adelante el discurso de la universidad. Entonces ahí de nuevo oye, de verdad, pobres cabros que no sé, se presentan con un diploma de la San Sebastián que dicen yo estudio en esta y se dan cuenta que la universidad se los pasa por el pico, ¿cachai? Se los pasa por cierta parte, ¿cachai? Y que más encima ponen en riesgo la credibilidad, ¿cierto? Y la integridad académica de una institución donde no me cabe duda que deben haber académicos muy respetables que se sacan la cresta por sacar adelante un proyecto educativo, que se sacan la cresta por sacar adelante a sus estudiantes y que frente a esta situación se ven profundamente vulnerados. Entonces, esta situación, ¿cierto? La verdad es que en la derecha es una tras otra, ¿ya? Aquí yo por lo menos siento que le quiero dar los méritos también al periodismo de investigación. Siento que ha sido el año
donde el periodismo de investigación ha tenido un mérito increíble en destapar situaciones en las cuales la corrupción, el robo, esta situación descarada, ¿cierto?, de andar apuntando con el dedo al resto, con estos discursos chabacanos, de verdad, del bajo nivel intelectual que estamos viendo, por ejemplo, en programas como Sin Filtro, o bueno, también esta cosa que permiten las redes sociales, donde de cierta manera los discursos vociferantes, grandilocuentes, ¿cierto?, generan adhesión, pero una adhesión lesa, ¿ya? Termina por elevar a personalidades como Marcela Cubillos, ¿cierto?, para que solamente tenga el descaro, el gran descaro. Mira, porque no fuese nada ya, a lo mejor Cubillos gane 17 millones de pesos en la San Sebastián frente a todo este tema, y por último, haya mantenido una actitud de humildad, ya frente al tema, como decir, sí, aclarar, perfecto, le bajo el perfil, ¿cierto? No, ella sale a... Es como que prácticamente yo gano 17 millones y esto es molesto por culpa del octubrismo, por culpa de la izquierda. O sea, por culpa de la izquierda yo gano esta plata para que la gente se moleste. Por favor, ¿hasta cuándo, weón? ¿Hasta cuándo, cierto, le echan la culpa a la izquierda de todo, weón? Los weones no tienen que siquiera moverse, weón, para poder ellos, weón, sacar ¿cuántos conejos del sombrero? ¿Ya? Tratando también de hacer el empate, de que el presidente no tiene título, agarrándose con Simón Boric, ¿cierto?, en las redes sociales, y también de cierta manera sacando a la luz el caso de Democracia Viva, que en ningún caso, ¿cierto?, se puede permitir que eso tampoco quede impune, pero puta, estamos hablando de que el 93% de los casos de los casos de corrupción que ha habido, ¿cierto?, de los montos defraudados al Estado y en distintas circunstancias corresponden a gente de la derecha. Entonces esa weá es sistemática, ¿cachai? Y sintomática también, o sea, sistemática y sintomática. Tienen un modus operandi para poder hacer las cosas. Y esto se está revelando ahora. Alguien se hartó y alguien decidió abrir la boca y está quedando esta lógica de la caja de Pandora, ¿cierto? Está dejándolos como las pelotas. O sea, hoy día mismo, ¿cierto?, una concejal de Providencia denunciaba que los dineros que tenían que destinarse a programas de prevención del alcohol, ¿cierto?, que es una obligación que es por ley, de las multas que se sacan, ¿cierto?, por la ley de alcohol, se tienen que destinar a programas de estas características. Y resulta que, mediante ley de transparencia, un documento señaló de que no se había gastado dinero en eso, sino que también se estaba evaluando, ¿cierto?, un convenio con la Universidad de San Sebastián, ¿cierto?, para poder hacer formación ciudadana a jóvenes en ciertas circunstancias. Adoctrinamiento político, pues, viejo. ¿Y para qué te van a llevar a la formación de líderes a la Universidad de San Sebastián, donde sabes que el directorio y un montón de personas, ¿cierto?, son de cierto sector político? Y eso, ¿cierto?, dejó de lado, según dice la concejal, vamos a decir acá el nombre, porque esto lo denunció en la red social X también. La concejal Macarena Fernández, ¿cierto?, hablaba de 321 millones de pesos, que, ¿cierto?, habían sido dejados de invertir, ¿cierto?, en este tema de la prevención del alcohol, y que se estaba evaluando, ¿cierto?, la propuesta de prevención de la Universidad de San Sebastián, según dice el documento que firma Patricia Caballero, secretario comunal de planificación de la Municipalidad de Providencia. Documento solicitado por Ley de Transparencia. Son muchas aristas de esta situación que realmente es grosera, porque finalmente Cubillos sale disparando a medio mundo, agarrándose hasta con la misma UDI, ¿cierto?, tratando de defender abrazo partido su sueldo, porque más encima no, ni siquiera como que, digamos, que haya hecho un amago de decir que, oye, si en realidad harta plata, pucha, igual podríamos arreglar ese tema. No, ella defendiendo a rajatabla, ¿cachai?, la plata que estaba ganando, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, y más encima como que culpando de toda esta situación al octubrismo, weón, corten el hueveo. Bueno, situación grosera que se ha tomado esta semana, que ha indignado, ¿cierto?, que ha llenado de una sensación de extrañeza, de escozor, ¿cierto?, el debate político, pero que de cierta forma, de manera particular, como docente, como que de verdad siento que es un insulto para cualquier persona que se dedica a la educación, que se dedica a la investigación, que se dedica a este mundo. Saber esta cuestión de Marcela Cubillos, ¿cierto?, cuando no tienen de verdad méritos para poder
tener lo que tiene, ¿cierto? Y sobre todo en una universidad que recibe plata del Estado, ¿cierto? Es de verdad insultante, es impresentable, ¿ya? Todo lo que queráis, si recibís 17 millones de la Coca-Cola, de empresas privadas, ¿cachai? Donde realmente estoy desempeñando una pega, pero si ni siquiera como ministra de Educación tuvo una pasada decente, menos lo está haciendo desde fuera de la estructura, ¿cierto? Y la verdad es que, bueno, así es cuando las personas cuando se ven acorraladas están mostrando su verdadera cara. Y insisto, acá en ningún caso, para no herir susceptibilidades, ¿cierto? En ningún caso vamos a minimizar Democracia Viva, pero saquen sus conclusiones cuando vemos la proporción de personas involucradas, de situaciones que han aparecido, de montos, de todo, donde cierto sector político claramente destaca en los actos de corrupción. Así que con esta situación terminamos este primer bloque de Con el Chico al Aire, siempre desde la periferia con amor y sin 17 millones en la cuenta corriente. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El andén de las distancias y Cambio de folio en la página www.caludiors.cl o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras, no faltes. Continuamos Con el Chico al Aire desde la periferia con amor en este día sin auto. Así es, en el marco de la Semana de la Movilidad, el día de hoy, viernes 27 de septiembre, se está de cierta forma celebrando el Día Sin Auto. ¿Pero qué significa esto, queridos radioescuchas, aguscones, podcasteros que están por acá Con el Chico al Aire? Es que se intenta concientizar acerca de la necesidad de reducir la cantidad de vehículos particulares que circulan por las ciudades, ¿ya? En el discurso es una forma bien noble de poder hablar acerca de lo necesario que significa poder disminuir la contaminación en diversas formas, ya esto todo es marco del cambio climático, pero también por otras aristas, por el tema de los tiempos de viaje, cierto, la calidad de vida, entre otras cosas. Un discurso que suele ser bastante bonito, cierto, un discurso que yo creo que en su fondo, cierto, no cabe duda de que hay que hacer algo, ya. Toda vez que de acá, sobre todo en Chile, a partir del 2007 a la fecha, la cantidad de autos que existen en el parque automotriz, ¿cierto?, ha experimentado dos grandes momentos en el cual se amplió bastante. El primero, ¿cierto?, después del Transantiago, donde, de acuerdo a la investigación hecha en Transantiago, la capital indignada, solo en Santiago, en 5 años hizo que se duplicara el parque automotriz, ¿ya? O sea, existía una cantidad de autos que se duplicó, y estamos hablando de millones de autos, ya no poquitos. La cifra exacta, según consigné en el libro, página 153, para quienes quieran revisarlo, ¿cierto? Y con datos del INE, indican que entre el 2001 y el 2006, ¿cierto? Esto fue antes del Transantiago, la cifra del parque automotriz en la región metropolitana aumentó al 5,9%, ¿ya? Pero entre 2006 y 2011, ya hubo un incremento de 732.000 autos a 997.530, y en 2014 la cantidad ascendía a 1.247.250, prácticamente el doble de lo que había en 2006. Y ahora, si actualizamos el dato, de acuerdo al INE y al año 2023, la cantidad de vehículos motorizados en la categoría de automóvil, station wagon y todoterreno asciende a 1.621.599 en la región metropolitana, ya de un total, ¿cierto?, de 4.225.000 en todo el país. Si hacemos la comparación, chiquillos, es abrumador saber que desde el 2007 hasta el 2024, en 17 años, ¿cierto?, prácticamente se ha triplicado, o vamos hacia al camino a triplicar la cantidad de autos que hay en Santiago, sobre todo, ¿cierto?, el incremento que hubo después de la pandemia. Ustedes saben que los precios de los vehículos bajaron drásticamente, y eso motivó, junto con los retiros de fondos de pensiones, a que la gente se comprara muchos vehículos. Ahora vamos al tema de la retórica. Pasa que el hecho de comprarse un auto por sí solo, ¿cierto?, no debería
ser objeto de cuestionamiento. O sea, el tema de comprarse un vehículo muchas veces responde a distintas necesidades y creo que no es pertinente poner en tela de juicio las necesidades que tiene la gente de poder comprarse un vehículo para poder transportarse. Yo creo que muchas familias aspiran al vehículo particular para poder tener la comodidad de transportar a las personas que son parte del grupo familiar, para poder tener una mayor comodidad, seguridad, qué sé yo, ¿cierto? En un montón de aspectos, pero ¿cuál es el problema? El problema es que esta cantidad de vehículos, ¿cierto?, se va incrementando de manera muy rápida, muy drástica, en una ciudad que la capacidad vial no crece. Usted comprenderá que yo ¿por qué hice esta estadística con el año 2006, 2011, 14, etcétera? Porque si usted piensa en la ciudad de Santiago, piensa en la ciudad de Santiago, en las comunas del centro sobre todo, ¿cierto? Y en algunas partes clásicas de la periferia, las calles son prácticamente las mismas, del mismo ancho, con la misma capacidad, ¿cierto? Y eso redunda en que a diario la cantidad de situaciones de congestión, ¿cierto?, se han incrementado. De hecho, las congestiones ya son más, ¿cómo se llama?, intensa, duran más rato, ¿cierto? La gente se demora más en llegar a la pega. Y eso, bueno, es algo que ha ido aumentando con el tiempo, ¿no? Pese a que desde el 2004 en adelante, ¿cierto?, existan ya las autopistas concesionadas urbanas, que en un principio, claro, se supone que vendrían a solucionar parte del problema de los tiempos de viaje, pero finalmente tú te das cuenta que eso fue uno de los grandes fraudes de la historia. El negociado, ¿cierto?, que nos legó Ricardo Lagos, y que hoy día, por ejemplo, vemos con las sucesivas alzas que ha tenido el precio del TAG, y más allá de que Chile tuvo una infraestructura de autopistas bastante moderna, bastante útil, ¿cierto?, en términos de usabilidad, sucede que esta misma situación finalmente termina yendo a contramano con la necesidad de poder despejar la ciudad para poder desplazarse. O sea, principalmente el problema que tenemos hoy día es que no caben más autos, ¿ya? Y que Santiago sigue creciendo de forma desproporcionada pese al déficit de viviendas, pero tú te vas a las comunas de Padre Hurtado, te vas a Buin, te vas a Lampa y la cantidad de villas que se están construyendo es importante. Los centros de algunas comunas, ¿cierto? Recién ahora se están dando los golpes de timón en términos de planos reguladores para poder moderar la densidad poblacional que estaban comenzando a tener muchas comunas, como lo fue en su momento Ñuñoa, como lo está haciendo La Florida, como pasaba con Estación Central, y que felizmente, ¿cierto?, Maipú ahí puso un atajo, porque los que viven en Maipú se darán cuenta que en la tarde andar por Avenida Pajarito entre el paradero 7 y el 14 es horrible, ¿cierto?, porque la cantidad de vehículos particulares es horrenda. O circular en alguna autopista, sobre todo Vespucio Norte, ¿cierto?, Costanera Norte, que no son autopistas baratas. O sea, estamos hablando de que en hora punta tienen una gran cantidad de pórticos que por sí solo cobran más de 1.000 pesos, ¿ya? Un negocio redondo, o sea, estamos hablando ahí que el asunto de la cantidad de vehículos que hay, ¿cierto?, genera muchas ganancias. Yo creo que no sé si es que alguien ha investigado a fondo cómo las autopistas se forran de plata, y que de cierta forma da paso a movilizaciones sociales como el tema de No Más TAC. Pero ¿qué pasa? El tema de No Más TAC finalmente genera esta misma cuestión, pues, de que si ya eventualmente las autopistas bajaran el precio del TAC, más se estimularía el uso del automóvil, pues. Y eso es lo que precisamente se requiere reducir, ¿cierto?, en la retórica de este tema del día sin auto, ¿cierto?, y que está apoyando entusiastamente el gobierno de Gabriel Boric. Pero es que tenemos un tema, porque esta cuestión no es llegar y decir, oye, ya vamos a estimular a que la gente no ande en auto, ¿cierto?, tomando la micro una vez, ¿cierto?, al año, o sea, o viendo videos del presidente de la República llegar caminando, ¿cierto?, a la Moneda, o andando en bicicleta, como también lo hizo alguna vez. Yo creo que no pasa por eso. O sea, esta cuestión va más allá del discurso de poder mostrar como alternativa, ¿cierto?, las alternativas más sustentables, pero también, ¿cierto?, más eficientes en términos de espacio y de tiempo. Yo siento que aquí falta voluntad para poder generar las condiciones para eso. Ya, o sea, ha sido muy lento el avance en infraestructura que dé en primer lugar, ¿cierto?, la preferencia al transporte público para poder acarrear a la gente. Porque en la medida
que tú tengas un transporte público que no dé el ancho en términos de frecuencia y regularidad, y que esto ocurra porque en la hora punta los buses del Transantiago de Red están metidos en tacos, ya finalmente todo el discurso noble de poder elegir el transporte público en vez del auto se va al tacho de la basura. Y resulta que frente a esto, ¿cierto? Claro, aparece gente muy sesgada en su opinión del tema de la sustentabilidad, que yo insisto, no discuto el fondo, pero el tema de la forma en el que choco, que ponen, claro, situaciones en las cuales la gente en poco tiempo puede llegar igual o caminando, perfecto, pero no se coloca sobre la mesa la realidad de la gente, ¿cachai? De que no todos pueden optar, por ejemplo, a tener una bicicleta para poder salir de la mañana para su trabajo, y no en términos de costos, sino que en términos de la praxis, ¿cachai? De la praxis de la movilidad. O también, ¿cierto?, caminar o utilizar estas formas sustentables de moverse o salir más temprano finalmente. Y aparte que, mira, si la solución que le estamos dando a la gente tipo Zamorano, ¿cachai?, que es levantarse más temprano para ir a trabajar, finalmente, ¿de qué calidad de vida estamos hablando? O sea, no sé si sería justo mandar a la gente a levantarse más temprano para no mamarse los tacos, ¿cachai? Y tacos que, insisto, producen los autos, los vehículos, ya cuando tú vas en dirección, ¿cierto?, a donde se dirige la mayor parte del tráfico. Y esto te lo digo también si lo tomamos una perspectiva personal, ¿cierto? Yo me transporto en ambos medios de transporte. Ocupo vehículos particular, ocupo buses, ¿cierto? Pero también hay que tener de cierta forma un criterio para poder utilizar estas cosas. Porque yo, por ejemplo, trabajo para la periferia, ¿cachai? No trabajo para el centro. Por ejemplo, yo voy a trabajar en auto, pero para donde voy yo, ya no va el tráfico. Yo no voy, ¿cómo se llama?, con la masa, voy en sentido contrario, ¿cachai? Por lo tanto, yo no encuentro con congestión cuando voy para allá, ni tampoco de cierta forma me suma a una congestión que esté, por ejemplo, cuando yo miro por la calzada al frente del camino a Melipilla y veo a la gente que va para Santiago, ¿cachai? Que ahí está la reverenda patada. O sea, el taco del camino a Melipilla, chiquillos, para quienes no lo sepan, es comparable con el que se produce en la ruta 160 en Concepción, para los que escuchan allá del sur. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de taco, ya desde el nudo Pajarito, ¿cierto?, donde se encuentran los campamentos, pero principalmente también desde Tres Ponientes. Y ahí debe haber como 1,5 kilómetros de distancia, y de Tres Ponientes fácilmente hasta Ciudad Satélite, que estamos hablando de otros 3 kilómetros de taco. De vehículos avanzando a la vuelta a la rueda, ¿cierto? O muchas veces detenidos, y que muchas veces quedan sujetos a que llegar tarde sí o sí cuando ocurre un accidente o cuando un vehículo queda en pana. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en las autopistas de Vespucio, autopista Central. Recuerdo que también se forman tacos muy feos allá en Avenida Los Espejos, donde está Santa Margarita. Esto haciendo memoria, ¿cierto?, de cuando hacía el trabajo de repartos. Ya, ahí tuve la posibilidad, por ejemplo, de recorrer casi todo Santiago. O incluso, bueno, pensemos también en el centro de Santiago, Providencia y Las Condes, pues, ¿cachai? Cuando vais para esos lugares que son finalmente los centros laborales, ¿cómo se llama? La idea de andar en vehículo particular es un asco para todos los casos, ¿cachai? Sobre todo en hora punta. Yo, por lo menos, ahí es cuando utilizo la locomoción colectiva, ¿cachai? Que de cierta forma sí, me hace entender de que salir de donde vivo yo, ¿cierto? Que el sector poniente Maipú hasta allá me va a demorar 1 hora por lo menos, ¿cierto? O más de 1 hora. Y podría ser menos, ¿cachai? Si existiese más infraestructura, que felizmente igual se está trabajando. O sea, el tema de, por ejemplo, del Melitren no es un capricho, ¿cachai? No es un capricho que hayamos estado rogando por el Melitren mucho tiempo. Porque de verdad llegar allá a Estación Central, solo a Estación Central, ni siquiera al centro de Santiago, fácilmente nos puede tomar casi 1 hora. Entonces, aquí es donde saltamos, desde el tema de la infraestructura, cómo nosotros damos espacio para que los vehículos de movilización masiva se puedan mover con mayor libertad y mayor fluidez, en términos de que la cantidad de vehículos que existe, ¿cierto?, es enorme. Y desde ahí saltamos a lo que es el tema de la planificación urbana. Cuando se ideó el PTUS, que es de cierta forma el germen del Transantiago, se planteaba claramente
de que la planificación urbana tenía que poner sobre la mesa la necesidad de poder generar centros de trabajo, centros de servicios, centros de educación cerca de las personas, ¿ya? Porque el principal problema que tiene Santiago es que concentra todas estas actividades, ¿cierto?, en un sector acotado, ¿ya? Y esa realidad, ¿cierto?, no ha cambiado. O sea, vean los avisos laborales, ¿cierto?, y se van a dar cuenta de que la mayoría de los trabajos, estamos hablando de los malls de Las Condes, Providencia, Ciudad Empresarial, y en menor medida, ¿cierto?, con el declive que tiene el centro de Santiago. Lo que supone que muchas personas tengan que recorrer al menos unos 10-15 kilómetros desde las periferias para poder llegar a esos lugares. En términos de que la velocidad comercial de la locomoción colectiva, ¿cierto?, puede rondar entre los 15 y 20 kilómetros por hora. Y eso que la diferencia de 1 kilómetro por hora, ¿cierto?, en la velocidad comercial es bastante, ¿cachai? Hace bastante efecto. De hecho, el informe de gestión de red ha indicado, y acá tenemos la evidencia del caso, de que, por ejemplo, en la actualidad, de acuerdo a los datos del 2023, tenemos una velocidad comercial promedio de 17 kilómetros por hora. Es decir, ¿qué quiere decir este dato? Que en general y en promedio, ¿cierto?, las micros andan a 17 kilómetros por hora en hora punta. O sea, que recorren ¿cómo se llama? En una hora, 17 kilómetros, ¿ya? 17 kilómetros que es solamente que representa el trayecto en el vehículo, ¿cachai? O sea, piensa tú que 17 kilómetros es la distancia que hay entre la Villa El Abrazo, por ejemplo, y la Santiago Centro, ¿ya? O sea, falta todavía para llegar, por ejemplo, a Providencia, a Las Condes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y estoy hablando en esto que son kilómetros casi lineales, ¿cachai? Eso no quiere decir que la micro recorra 17 kilómetros para llegar allá, sino que pueden ser perfectamente más por el tema de los recorridos, porque va doblando por calle y otro. Y lo otro tema que es súper interesante de aquí de consignar es que, por ejemplo, si nosotros vamos al evolutivo, ¿cierto?, de las velocidades medias que indica el informe de red, en el año 2012 la velocidad comercial era de 23 kilómetros por hora. Y esto fue disminuyendo paulatinamente a partir del año 2014, drásticamente hasta llegar a niveles de, en mayo, por ejemplo, de 2019 a 19 kilómetros por hora. O sea, hay una disminución de 4 kilómetros por hora. Y cuando se retoma la normalidad después de la pandemia, ¿cierto? Estamos hablando en el año 2021, que todavía había una afectación por las cuarentenas que, bueno, en pandemia evidentemente retomaron los niveles de 2012. Por mismo 23, pero claramente, ¿cierto?, quienes recordamos la pandemia había mucho menos vehículos en la calle, ¿ya? Y en el 22 y 23 ya todavía estábamos en el rango entre los 20 y el 21. Y el año pasado, ¿cierto?, volvimos a los niveles que estaba teniendo el sistema antes de la pandemia. Entonces, acá estamos constatando, ¿cierto?, de que la velocidad comercial de los buses, ¿cierto?, ha disminuido por efecto de la cantidad de vehículos. Pero también, ¿cierto?, esto afecta a la gente porque los desplazamientos que hace para poder trabajar en buena parte de la población ya son bastante largos, lo que hace que la capacidad de estos buses, ¿cierto?, también sea insuficiente. De cuántas personas, ¿cierto?, transporta un bus en el día, eso depende, ¿cierto?, de la capacidad que tenga. Y si nosotros consideramos que no toda, pero buena parte de la población que vive en San Bernardo, que vive en Puente Alto, que vive en La Florida, que vive en Maipú, en Pudahuel, en Quilicura y las comunas de alrededor, ya, porque también convengamos que todo este tema periférico, Lampa, Colina, ¿cierto?, Padre Hurtado, Buin, Paine, ellos finalmente terminan también haciendo transbordo al sistema de red, ya, y siguen ocupando capacidad. Entonces, aquí se conjuga el hecho de que la planificación urbana se vuelve importante porque finalmente, y en lo que tenían razón, ¿cierto?, cuando se planteó el PTUS, es que hay que dejar de pretender de concentrar las actividades en un puro sector. No se ha logrado de que el trabajo, de que los estudios, ¿cierto?, lleguen a sectores más cercanos a la gente. Se sigue teniendo esta lejanía. Y eso finalmente hace que las personas piensen en un vehículo particular para poder suplir esa necesidad, para poder de cierta manera, paradójicamente, claramente,
si no va a sumar tiempo de su vida, ¿cierto? Por tema de trayecto, por último la comodidad. Por último la comodidad. Porque ciertamente, claro, o sea, podemos decir ya, puede ser un tema de tiempo, pero también un tema de comodidad, de que a la gente no le gusta irse a apretar en la micro, ¿cierto? Parada todos los días en un viaje que sabe que se va a demorar más de 1 hora para llegar, ¿cachai? Y tiene todo sentido. Pero en tercer lugar, ¿cierto? Ahí también se suman las formas alternativas de transporte, ¿cierto? El tema de la caminata, el tema que ya se vuelve imposible en muchos casos, ¿cierto? Pero también el tema de la bicicleta, y hay mucho fundamentalismo con respecto a la bicicleta. Yo por lo menos entiendo que la bicicleta es un método de transporte que puede ser bastante útil, ya en muchos casos. De que es sustentable, ¿cierto? Y soy totalmente partidario de que también parte de la infraestructura urbana sea dedicada a las bicicletas. Sin embargo, creo que hay dos ideas que a mí me interesa discutir, porque muchas veces cuando yo digo, oye, pero muévete en bici, vas a llegar más temprano, de verdad me resulta absurdo muchas veces eso cuando la gente no tiene un ritmo o no tiene la costumbre o no tiene de cierta forma los medios para poder hacer esto. Y pasa por muchos aspectos, no solamente por comprarse una bicicleta, pasa también porque la gente tiene que tener tiempo ya para poder hacer esto. O sea, si tú me vas a decir que me voy a demorar la misma hora que me demoro a trabajar en micro o en auto, ¿cachai? En bicicleta, las pelotas. Yo creo que no voy a preferir la bicicleta por las externalidades que eso también genera. El hecho de que, por ejemplo, ya puede que en invierno, bueno, te arriesgues tu salud, en verano llegáis todo sopeado, ¿cachai? No en todas las pegas hay infraestructura, bien digo, apropiada para poder, no sé, pues pegarse una duchita, lavarse, cambiarse ropa, ¿cachai? Que eso implica también llevar más carga en tu equipaje, por decirlo de alguna manera, y que también eso, mientras más carga uno lleve, eso también llama la atención de los delincuentes, pues, ¿cachai? Se han hecho ciclovías, unas más buenas que otras, claramente, pero todavía, ¿cierto? No hay una inversión demasiado importante en eso. Pero también es cierto que el efecto que tiene este tipo de obras también es acotado, es súper acotado, porque yo siempre digo, es fácil hablar del fundamentalismo de la bicicleta cuando venís bajando de Peñalolena a Ñuñoa, cuando vais de Ñuñoa a Santiago, son comunas que están al lado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos en Camino a Melipilla una ciclovía que es bastante extensa, ¿ya? No es una autopista de bicicletas, pero es una ciclovía que va desde Tres Poniente, ¿ya? Que se interrumpe un poco allá en Vespucio y que sigue hasta el Metro Cerrillos, ¿ya? Y el nivel de uso en una ciclovía que está, ojo, despejadísima, porque muchas veces cuando debato este tema, ¿cierto? Me dicen, no, pero es que las ciclovías son como el hoyo, ya, no vamos a hablar de la ciclovía de Pajaritos, ¿cachai? U otras ciclovías que se han hecho que, pucha, es una línea pintada en la vereda, ¿cachai? Pero, a ver, por ejemplo, Camino a Melipilla y la avenida Pedro Aguirre Cerda, en toda su extensión, tiene probablemente la ciclovía más larga de Santiago. Y la subutilización que tiene es enorme. Y te prometo, es una ciclovía que está lo suficientemente separada de la calzada de vehículos, donde puedes transitar perfectamente sin temor a que te vayan a atropellar, ¿cachai? Tampoco hay tránsito peatonal abundante porque es una platabanda muy ancha. Y porque también cruza un sector industrial y el sector del ex aeropuerto Cerrillos, que todavía no está del todo urbanizado. Entonces, y aún así, ¿cierto? No vemos gente abundantemente andando en bicicletas. Suelen ser, ¿cierto? Una proporción muy baja. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y también considerando de que hay mucha gente que trabaja en las industrias que está en el cordón de Camino a Melipilla, es porque no es una opción. Es porque sencillamente no podemos nosotros pensar de que toda la gente ojalá ande en bicicleta, porque eso no va a suceder. No va a suceder por factores de salud, factores de recursos, factores de tiempo, ¿ya? Porque muchas veces ir en bicicleta a la pega implica más tiempo, ¿ya? Y porque ese tiempo lo necesitan emplear en cubrir necesidades familiares más que en levantarse más tarde. Entonces, siento que se ha centrado mucho el fundamentalismo en esa idea.
y desdeñar un poco el tema del transporte masivo. Por ejemplo, esto se ve en la cantidad de corredores de buses que se han construido en los últimos 10 años, que han sido un par, ¿ya? Yo recuerdo Avenida Independencia, Avenida Rinconada y para de contar. No se siguió haciendo infraestructura dedicada al transporte público. Y eso es un problema porque también tiene relación con cómo se ordenan los flujos, cómo se generan precisamente estos polos laborales, estos polos comerciales que habíamos hablado, que también no hay infraestructura dedicada, por ejemplo, para reducir la evasión del pasaje del transporte público, que ese es un elemento súper importante, y que puede recuperar recursos para poder precisamente hacer esta pega, ¿ya? Y que también finalmente se convierte el tema de la bicicleta en un discurso político, romántico, pero que finalmente no tiene posibilidad de praxis de forma masiva, ¿ya? En casos bien puntuales la bicicleta viene de cajón, ¿cachai? Pero a mi juicio sigue siendo un elemento que es exclusivo para cierto tipo de gente, para cierto tipo de contextos, y no para todos, ¿cachai? Y lamentablemente tenemos que pensar en soluciones masivas, que sean útiles para todos. Y eso también se suma, y esto lo coloco sobre la mesa desde mi punto de vista de conductor de vehículo, como también de peatón, de la poca cultura, la poca educación vial que tienen los ciclistas, ¿ya? Sé que hay mucho activismo con el ciclista, con los ciclistas, ¿cierto? Son de repente gente que no es muy abierta para poder debatir algunos temas, pero sí puedo dar fe de que existe gente que se esfuerza por cumplir las normas, ya por andar por la pista que corresponde, ¿cierto? Si tiene que ocupar la calzada, que señaliza, que anda con sus implementos de seguridad, ¿cierto? Que ocupa la calzada de vehículos como corresponde, ¿cierto? Yo por lo menos por mi parte también trato, si es que la infraestructura me lo permite, ¿cierto? De respetar el 1,5 metros, de mantener distancia, de también señalizar como si fuera un vehículo más, porque así lo dice la ley. Sin embargo, todos los días y a cada rato me encuentro con situaciones de riesgo que propician los ciclistas. Y a saber, ciclistas que andan sin implementos de seguridad, abundan. Que andan contra el tránsito, ya, también abundan. Que andan a velocidades inapropiadas en las veredas, abundan. Muchas veces me han estado a punto de atropellar, ya. Que andan, que se pasan las luces rojas y los discos pares, no los respetan. Me ha pasado mucho, sobre todo en Providencia, que tengo que tener mucho cuidado cuando veo una ciclovía porque los tipos no respetan las luces rojas, ¿ya? En la avenida también, hoy día mismo, ¿cierto? Iba camino al trabajo, iba doblando por una calle para acceder a camino a Melipilla, ya, con luz verde, tenía yo luz verde, ¿ya? Para doblar a la izquierda por camino a Melipilla hacia la costa, y un tipo en bicicleta se pasó la luz roja, ¿cierto? Por la pista de buses, ¿ya? Y de cierta manera, como yo tengo que hacer el viraje, son 3 de ciertas líneas que están virando, cada uno toma una pista y yo después agarro la pista del medio. Oye, casi lo pesco porque el tipo llegó y pasó nomás. Y sin ir más lejos, ya a lo mejor este loco me saca la lengua, ¿cachai? Porque después me tocó la luz roja de la ciudad satélite. Y el tipo, ya, o sea, nosotros estamos esperando el turno, no hay problema, ¿cierto? El tipo pasa por el lado, ya, con luz roja y vuelve a pasar sin respetar la luz roja. Situaciones como esa me toca ver a diario. Entonces, finalmente, ¿quién se hace cargo, cierto, de la educación vial de los ciclistas? Porque finalmente, si vamos a promover el ciclismo como una modo de transporte que está teniendo lugar, ok, pero hay que hacer la pega completa. O sea, no significa solamente chantarle una bicicleta a la gente, hay que educarla vialmente, ¿ya? Porque si no se hace una educación vial, no solamente a ciclistas, también para el automóvil, ¿cierto? Este tema de la licencia de conducir hace rato se critica la forma en cómo en este país dan las licencias y cómo se controlan las licencias. Pero también esto tiene que ser para los ciclistas. También tienen que las normas aplicarse y de cierta forma haber una forma de poder denunciar, ponte tú, las malas prácticas. Porque, por ejemplo, una bicicleta no tiene una placa patente, no lo puedo denunciar, no puedo ver una mala práctica, ¿cierto? En cambio, en un vehículo, por ese motivo también te pueden denunciar por cualquier cosa, ¿cachai? Entonces, esto, claro, ¿cómo vas a estimular el uso de la bicicleta si las condiciones son esas? Entonces, finalmente, como para redondear, el día sin auto es muy bonito en el discurso, pero se requiere de que generar condiciones para que la gente
vea que no sea una idea de primera necesidad tener un auto. La ciudad tiene que ser más amable, tiene que haber un transporte público mucho más eficaz que el que tenemos ahora, que, digámoslo, ha mejorado mucho, ¿ya? Pero tenemos que concentrar más esfuerzos, construir más líneas de metro, construir más corredores de Transantiago, construir, ¿cómo se llama?, paraderos que sean seguros, reducir la evasión drásticamente para poder generar las lucas. ¿Qué significa eso? Darle continuidad a las calles y a los enlaces que no existen, por ejemplo, Tres Ponientes Rosal, por ejemplo, Avenida de los Espejos, por ejemplo, las calles que están cortadas, y revisar también la capacidad vial de Santiago, que está colapsada. ¿Ya? Hay mucha tarea por hacer para pretender que la gente se baje del auto, porque sigo pensando que una persona, un ciudadano que se baja del transporte público para subirse al auto, va a costar mucho bajarlo de ahí, ¿ya? Y la verdad que las personas que de cierta forma seguimos el transporte público, lo único que queremos es que este llegue de la mejor forma a todas las personas por igual. Así que así con el día sin auto, ¿ya? Vamos a ver qué sucede y que de cierta forma esta conmemoración se vuelva una celebración en algún momento de la historia por el bien de todos. Y para seguir hablando de transporte, entonces sigan Con el Chico al Aire, porque viene una entrevista con el tío Coque González para pelar qué pasó con el tema de su bus. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. Estás Con el Chico al Aire de elaguja.cl. Hemos regresado a las entrevistas porque ya me sentía un poco solo en este podcast. Han sido capítulos muy solitarios, pero hoy he querido traer a alguien que sabe, porque vamos a hablar de transporte público en la coyuntura del día sin auto, hoy día, ¿cierto? Que eso da bastante que hablar, Da bastante que hablar el tema del día sin auto. Y de hecho, arriba de la micro está Jorge González, histórico trabajador del sistema, tiene currículum de sobra, por lo menos lo podemos indexar más que a Marcela Cubillos, por lo menos hablando del transporte. Así que, tío Coque, bienvenido a Con el Chico al Aire. Aló, buenas tardes, ¿cómo estamos por allá? Todo bien, ¿cómo está la 428E? Complicado para el horario, pero hemos estado en peores situaciones, te diré. Como trabajador de RBU ha sido un día tranquilo, ¿no? Te podría decir, como día sin auto, que se cotejó como un día complicado. No ha sido tan caótico. No, para nada, no tan caótico como esos regalos de tulipanes que hubo en Las Condes ayer. Oye, qué cosa más terrible. Por Dios, no, y me dijeron, regálame flores amarillas, me dijeron por ahí, menos mal no fue. No, sí, hay cosas que están pasando, no sé, son semanas intensas y sobre todo en el tema que nos reúne, pues, tío, que estamos hablando de este tema de la licitación de la red metropolitana de movilidad, que se hizo su segunda gran licitación, ¿cierto?, después del, entre comillas, fin del Transantiago, entre comillas, ¿cierto?, que involucró a varias líneas, por lo menos casi un centenar de líneas, y que trajo varias sorpresas, como por ejemplo su bus lo pierde todo, pero no tan solo eso, sino que hay otras empresas que también postularon, no sé, hay harta cosa que picar. Primero, ¿cómo ves tú la situación de su bus? Que yo creo que fue lo más brígido que pasó. A ver, seamos honestos, de lo que nos queda del antiguo Transantiago como tal, de las empresas antiguas, de las que partieron, digámoslo así, con el proceso incluso albiverde, haciendo transición de la amarilla, todos conocemos las tres grandes empresas que partieron: Express, Alsacia y Subus Chile. Correcto. Subus Chile era la última en morir, porque por muy de que la gran mayoría sepa, y los que no lo sepan, Voy Santiago es una filial de la extinta Inversiones Alsacia, y a su vez la extinta Express. La única que quedó con su razón social original ha sido Subus Chile, o sea, es la última en morir del antiguo Transantiago. Claro. No consideremos Medbus ni tampoco STP, porque esa es otro nombre. Pero sí, han tenido como una reconversión en el camino. Exacto, ese es el tema. Metropolitana Medbus y STP a STU. Que al fin y al cabo es como lo mismo que pasa con Redbus y RBU, que también es un tema de nombre de fantasía y un nuevo multiroute para la misma empresa, seamos honestos. Vaya. Ojo con eso.
Sí, aquí los únicos primeros entrantes a esta licitación es Metropol como accionista extranjero y los nuevos postulantes que son Gran Américas y... ¿Cuál era la otra? Que Y siempre Consorcio Conecta. Consorcio, exacto, que al fin y al cabo ahí, cuando hablemos más del consorcio, te voy a comentar un poquito más en detalle, te diré, porque ahora, hablando al fondo de su bus no lo pierdo todo. Ese es el tema, no lo pierde todo, queda con un porcentaje de participación del Transantiago de un 2%, que son los 4 o 5 servicios que tiene Zona G. Oye, pero... ¿Y en Zona Cacho? No te diré tanto, porque la administración de Zona G que tiene, que es San Bernardo Sur, es tranquilo. Es totalmente tranquilo. No, fue donde sacaron varias líneas hace poco. correcto, de la otra licitación fantasma, que hablemos del tema de la entrega de la Zona G a Boy. Uh-huh. Eso es una licitación fantasma. Claro. Es que a mí siempre me quedó la duda de qué onda con Boy Santiago. Apareció de repente casi prácticamente salvando el fin del Transantiago, o sea, prestando las máquinas naranjas por todos lados. Eso me pareció bastante curioso. ¿Qué se comentaba respecto a eso dentro del ambiente? A ver, dentro de lo que se sabe, todos tienen ese pequeño consentimiento de que hay un político detrás de Alsacia Express y Boy. Ya. Se sabe quién, porque uno dicen que es de derecha, otros dicen que es de izquierda, no se sabe quién es. Pero que hay una participación importante de alguien importante, porque mataron a Express, mataron a Alsacia, Alsacia se reconvirtió en Boy, y ahora Boy agarra una zonal, y ahora agarra 2 unidades de licitación nuevas, que es extraño. Extraño. Más encima, dentro de lo que se agradece dentro de esta licitación, que fue lo que hizo el ministro Muñoz, nuestro ministro bicicleta. Claro. No sé si tú en algún momento cuando estábamos en el proceso de tu parada, ¿te acuerdas que él siempre hablaba de los procesos en bicicleta, los buses con bicicletero adelante? No sé si te recuerdas en esa época. Por supuesto, me acuerdo del piloto que se hizo con unos buses de Bule, en la I-9, que anduvieron con los bicicleteros. Estamos hablando de 2016 aproximadamente. Claro. Entonces, el mismo como ministro está en esa parada, pues, ¿cachai? Y nuestro ciclista hizo pública, cosa que no se hizo ni con Boy, ni con las licitaciones anteriores de los gobiernos anteriores, hizo pública vía streaming esta licitación en sus 2 fases. Primero la entrega de las actas a los operadores, con el tema de costos, la oferta, todo lo que se tenía que ver. Claro. Los procesos, ¿cachai? Pueden buscarlo perfectamente en el YouTube del DTPM, están los 2 videos, son como 3 horas, que hay unos ministros revisando documentos y te quedas dormido. Y después todo eso se publicó, está ingresado en la página del DTP. ¿Y por qué todos alegan de que su bus lo pierde todo? Porque todos estaban postulando que en la primera oferta, que eran las ofertas técnicas, o sea, donde estaban todos bien evaluados, claro, su bus 5 zonas, las 5 zonas las tenía a poder de ellos, como Fanalca Chile. Sí, y de hecho, mira, en la 14, Fanalca tiene 1, 2, 3, 4, 5 ofertas, y 2 de ellas sacaron 100 puntos. Correcto. En la número 16, ninguna sacó 100, pero estamos hablando de 98,75, alto puntaje. Y en la zona 17, 97 puntos en promedio. La 18, 98%. O sea, 4 de 5 paquetes de recorrido donde estuvo su bus involucrado. En el 15 no, porque este es el paquete que es de Seronavia, entonces no es la zona de interés de su bus. Correcto, mira. Haciendo un resumen, la zona 15 era la zona de Maipú Régimen. Ojo con eso. Sí. Es la zona de Maipú Régimen con eje departamental. Esa es la zona 15 y según lo que tengo yo entendido de Subus Chile, no le interesaba por un tema de operación. Mucho buen vacío, mucho kilómetro no comercial, entonces por eso no era una zona muy atractiva. Esa es la palabra. No era atractiva, correctamente, no era atractiva. Yeah. Entonces, por más razón prefirieron darle lujo a lo que ya tienen, que son la 17 y la 18, y la 16 también, que era el resto de zona sur. Claro, el resto de zona sur, ¿cierto? Y el único como que se escapa de esa cuestión es la 503 y la J19 con la J7C, que estoy viendo acá el documento. Oye, pero
es impresionante la caída, o sea, claro, queda con 5 recorridos, pero finalmente es una proporción ínfima del sistema. ¿Podrá ser viable la continuidad de su bus dentro del sistema con 5 servicios? Mira, lo que se está hablando mucho es que su bus, como tal, quiere tener una participación en un proceso de la participación rural. Ok. Lo que habíamos conversado de manera interna, no vía podcast, pero que fue los talagantes, ¿te acordáis? Cuando Sí, las rurales las tiraron con estos lecheritos nuevos. con el tema del perímetro de exclusión. Exacto. Entonces, si te pones a pensar, su bus estaría como centro de mando Catemito. ¿Y cuál es la zona más atractiva para su bus desde ese sector y que no está en este minuto con perímetro de exclusión? Sería, a ver, tenemos buen Paine, ¿cierto? Listo, toda la parte de Pirque, ahí no hay perímetro de exclusión, tengo entendido, San José de Maipo. Si nos alargamos un poquito, tenéis servicios por Caleratango, haciendo apoyo a Talagante por dentro. Claro, o sea, igual de cierta forma Calera de Tango fue incorporado al perímetro de la provincia de Talagante, pero yo creo que Calera de Tango podría ser perfectamente una zona híbrida. ¿Cachai? Pero va por ahí, eso es lo que puede agarrar su bus. Y obviamente, si no, lo que le queda es morir. Y terminando el tema de la licitación como tal, la segunda oferta, que fueron las ofertas económicas, es donde vemos esta suerte de bajada de pantalones, que es lo que le pasó a Boy, que literalmente en el mismo contrato, en el mismo anexo, Boy sale como ganadora de 4 de 5 unidades en el tema financiero, o sea, bajándose a los menores costos de operación. Y eso es muy, muy llamativo, porque, mira, si vuelvo a los puntajes técnicos, en el 14, Boy es la que tuvo menor puntaje, con 91. En la 15, Boy nuevamente tuvo el menor puntaje, con 89, de un máximo de 100, recordemos al público. En la 16, Boy, el menor puntaje nuevamente, con 89. La 17 es el segundo menor puntaje solamente sobre Empresa General Urquiza, me imagino una empresa argentina que solamente hizo un saludo a la bandera. O sea, en todos está casi bajo el 90 en términos de la parte técnica, entonces llama mucho la atención. Exacto, pero si subimos un poco más dentro de las mismas bases de licitación, sale que son las dos ofertas, tanto la técnica como la económica, las cuales iban a ser evaluadas, y se hace un promedio de ambas dos para ver con quién se quedaban las zonas. Claro. Y ahí, haciendo ese promedio, que fue lo que se entregó al final, se dio como parte de que Boy Santiago agarró la 14, la 15, la 17 y la 18. Así, rompe y raja, y agarrado 4. Pero por el contrato, como dicen que no pueden agarrar más de 2 zonas, obviamente se le dejaron al segundo oferente más barato. Y ahí es donde aparece Consorcio Conecta con la 17 y la 18. Wow. Porque de un principio lo que sí se ganó, por haciendo el promedio de entre la más baja más las mejores ofertas técnicas, está justamente como quedó tal cual la licitación. Oye, y bueno, ya que está esto de cierta forma ya cocinado, zanjado, esto se va a comenzar a ver en las calles desde el próximo año, el segundo semestre, según ha dicho el Ministerio de Transportes. ¿Qué onda los trabajadores? Porque de cierta manera se han vivido ciertos fines de concesiones, pero con situaciones súper dispares. Tú lo decías en una historia que subiste a tu Instagram, que pueden pasar 3 cosas. No sé si nos puedes explicar qué podría pasar con los trabajadores de su bus, ¿cierto? Una vez que esta concesión termine. Ya, partamos por la base de que su bus en la actualidad está con un proceso de negociación colectiva, donde ya están terminando demandas sindicales y está pagando la primera de 2 cuotas. Si no me equivoco, la primera se la pagan ahora en diciembre y la otra en el otro diciembre. Ojo con eso. Puede que me equivoque yo con las fechas, pero... Ay. Ya, la primera cuota se la van a recibir y la segunda cuota, si supuestamente su bus termina su contrato en julio del 2025. ¿Cuándo van a pagar sindicalmente la segunda cuota del pago del término de conflicto? Claro, y cae la duda porque, si no me equivoco ya,
los recorridos con los que se queda su bus los tiene que seguir operando Subus Chile, supongo. Correcto. Entonces tampoco ha lugar, ¿cierto?, la causal de despido por la finalización del trabajo. Que es lo mismo que pasó en su minuto. Yo estaba trabajando en Subus en esa época, que fue cuando se finiquitó harto conductor y harto personal administrativo con la causal del término de los servicios de zona G. Ojo. Eso es, yo recibí contratos, mira, de gente que trabaja en Recoleta, que no tiene ninguna injerencia en un servicio zona G, y que los finiquitaron con esa causal. Mira, oye, pero qué pillo eso. Chanchullo, ¿sí sabe? Mira, usted sabe que aquí dentro de este gremio siempre han ocurrido pequeñas chanchullos dentro de la legalidad e ilegalidad, ¿cachai? Es complicado. Sí, es que claro, porque yo veía los comentarios, ¿cierto?, en la publicación de TikTok, que la rompió, mucho comentario de trabajadores que entran en incertidumbre, o sea, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Los van a despedir? ¿Los van a recontratar? ¿Cooperaron? ¿Tienen que buscar pega en otro lado? Porque de cierta forma igual se puede provocar una suerte de pánico de los mismos trabajadores en estos momentos. O sea, estamos claros de que van a ser finiquitados parte importante de la planta de Subus de aquí al próximo año. Y de hecho, no sé si se ha dado la figura de que, por ejemplo, Subus de forma anticipada deje de funcionar de modo de hacer una transición con los nuevos operadores. No, eso no pasó. No pasó en licitación 1, que estamos hablando que fue la de RBU, CTU y Metropol. No pasó, tampoco va a pasar acá. Ya. Te lo comento, yo estuve viviendo el proceso de transición en esta licitación pasada, hace 2 años. Ya. Y no ocurrió ese proceso. Las empresas trabajaron hasta el último día. Todas. Ocurrió lo que normalmente siempre ocurre el último día, que el último servicio sale a las 10 de la noche, 9 de la noche, pero la última franja no se cumplió. Pero durante el último día sí se trabajó. STP trabajó... Medus también, antes de entregar los últimos servicios. Incluso te puedo comentar de que Boy en la intermodal La Cisterna sacó servicios el primer día de red del 428 de La Cisterna, sacó buses ellos más los de RBU, andaban los dos a la par. Sí, me acuerdo cuando el 428 inició. Esto fue el año pasado, ¿no? ¿Correcto? Sí, porque bueno, yo por un tema de que mi pareja vive cerca de la zona, yo ando por el sector de NEA, ¿ya? Y cerca de la medianoche yo alcancé a ver las primeras posturas de RBU en 428. Y eso me llamó la atención porque dije, bueno, igual en la 428 es un servicio 24 horas, si no me equivoco. Pero claro, o sea, 12 de la noche parte al tiro el asunto. Y justamente eso es lo que pasó. Dame un segundito. Cosas del 428. Una pelea entre conductor y usuario. Un clásico. Bueno. En vivo y en directo, con el chico al aire, aquí, teniendo el testimonio del tío Coque, que en estos momentos está presenciando un conato dentro de un bus del transporte público. Cosa que pasa todos los días. Arriba de los torniquetes y el conductor no los quiere dejar llevar. Un clásico, siempre pasa. Es que el tema de los torniquetes, yo creo, mira, yo soy, y lo digo declaradamente, firme detractor de la evasión del pasaje, pero siento que el torniquete es muy mala política. Es que por muy de que hayan achicado el torniquete de 4 hojas a 3 hojas, no se puede. No. Imagínate uno que es más grande de cuerpo, no se puede. Igual es complicado. Yo creo que, mira, a mi juicio hay que poner lucas en la infraestructura. No a los torniquetes, ¿qué onda? Por muy de que sean zonas rojas y toda la cuestión. Exactamente. Hay que atreverse, hay que gastar plata, hay que contratar personal, hay que hacer la pega. Oye, bueno, Coque, mira. Lo que me estáis diciendo, quedamos con el tema de la última operación. Lo que pasa es que esa última operación, pues se terminó la transición de Transantiago y empezó la de Herrera. Perdón. Cosas que pasan. Una chuchada ahí. Tengo el 428 al otro lado y vamos a hacer traspasos de bus. Con eso te digo todo. Bueno. ¿Pero ocurrió el incidente pasó a mayores? No, para nada.
No, para nada. Mira, deja hacer el traspaso mientras lo estoy haciendo. Sí, sí. Bueno, les cuento que en estos momentos, ¿cierto? Jorge, el tío Coque, está haciendo traspaso de bus por culpa de una pelea que ocurrió arriba de la micro. Estas son cosas que pasan en vivo y en directo cuando estamos grabando esta entrevista. Y la voy a dejar al aire porque como estamos hablando de transporte público, es necesario hablarlo con todas las cosas que pasan arriba de la micro. A diario. Claro, y a diario, claramente. Lo escuchamos de la voz de un trabajador del transporte público como lo es Jorge, que ha trabajado en varias empresas, ¿ya? ¿Está todo bien, Jorge? Sí, ya pasó, ya. Ya, ok. Ya, Bueno. sigamos. Entonces, ese mismo día, cuando ocurrió esa transición, porque estábamos hablando de eso, del último día y el primer día, todas las empresas operaron, todas. Boy trabajó, Medbus trabajó, los últimos 418 que partían a las 12, 1 de la mañana, trabajaron tanto como Medbus como RBU. O sea, los últimos de Medbus, apoyo a Transantiago, como los primeros de RBU como Red Movilidad. O sea, estaban los dos servicios circulando. Ya. En el caso de en Puente Alto pasó lo mismo, la transición STU lo mismo, entonces no se perdió. No sé si Nunca tuvieron mejor frecuencia en la noche. No, imposible, sí. Porque ya estáis trabajando al 200, 300%. Claro. ¿Cachai? Pero Oye, fue esa algo nomenclatura. Fue algo extraño. Me da recuerdos. Cosa. De la nomenclatura de salir al 100%. Ah, sí, por el índice de cumplimiento de regularidad y de frecuencia. Claro. Como es trabajador de CTP, lo digo. ¿Cachai? Pero eso, y ahora yo creo que va por el mismo tema, porque al fin y al cabo las empresas operadoras actuales no van a querer perder el último pedazo del pastel hasta su último día de trabajo. O sea, su bus, que no va a ser un brazos caídos, que fue lo que nos pasó con Alsacia. Que no sé si te acordás cuando se le entregaron el último servicio a Alsacia, que se hizo un brazos caídos como a las 9 de la noche. Sí, me acuerdo que fue bastante conflictivo el asunto. Exacto, pero ahora con el traspaso de Transantiago a Red no pasó. Y no creo que pase ahora con su bus. Lo encuentro poco probable. Oye, y bueno, ya se zanjó esto de la licitación 2023, viene la del 2025, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Ya. Se supone que es el último paquete de recorridos del Pero Extra Santiago. Lo que queda. ¿Y qué podemos esperar ahí? Maipú y Medbus, es lo que queda. Claro. Sería Bule Maipú, Medbus, ¿y qué más? Lo que resta de Medbus, Bule Maipú, Bule Quilicura. Bule Quilicura, ya. Eso es lo que queda fuera de la torta en esta ocasión. Si tú me la das así como a pensamiento rápido, me da que si los operan bien, porque al fin y al cabo Medbus no está, Bule no está dentro de la operación red, si les da bien los indicadores y les da bien en estos 2 años les da bien el contrato, lo más probable es que simplemente les pongan un contrato red encima y los dejan a los mismos operadores. No creo que haya licitación 2025, estoy honesto. Qué heavy. No lo creo, es que ponte a pensar, lo que se le quitó a Medbus fue lo que se le dio de Alsacia. Claro. Ellos quedaron con lo que tenían, básicamente. Realmente quedaron con lo que tenían y uno que otro recorrido colado de la J. Ya. ¿Cachai? Entonces se le redujo bastante la tasa de trabajo. Bulé lo mismo. Bulé agarró en su minuto cuando murió la Araucaria y murió Unitran, agarró la I y la H, que también eso fue por un monstruo. Exacto, que literalmente que el que mucho abarca poco aprieta y no les dio. ¿Para qué venimos con cosas? Trataron de tener muchas zonas y no les dio. La plata no les da y los costos operacionales tampoco. Entonces, por lo mismo, se dieron la posibilidad de entregarlos, se entregaron. Bulé participó como palo blanco. O sea, aquí en servicios, mentira. Bulé quería entregar eso, porque era lo que menos plata le daba. Claro, da la impresión que, sobre todo los servicios de zona H, ¿cierto? Suelen ser como incómodos. No tanto por ser zona roja, sino por un tema operacional. Exacto, sí, imagínate, nosotros ya llevamos un poquito más de tiempo en esto. ¿Cuántas empresas han pasado por la H? Desde que partió la H. Ya, tenemos el caso de Transaraucarias, después lo tomó DGS y después Bule. Exacto, entonces 3, sin contar los prestadores de servicio cuando estuvieron en esta etapa de transición, que estuvo metido Subu haciendo apoyos de servicio, estuvo metido STP haciendo algunos servicios, cuando andaban todos los buses de todos los colores metidos ahí. Sí, en Tacticán. Entonces, es una zona que no se puede operar o no se sabe cómo operar, por lo complicado que las conexiones siempre desde la época amarilla, desde San Joaquín o desde
Pedro Aguirre Cerda siempre han sido salidas al eje Alameda. ¿Y cuántos servicios de la H te acercan a la Alameda? Creo que 2. Dos, a todo reventar. A lo más, ponte tú Metro Lo Valledor y sería. O Metro Lo Valle. Entonces, ¿qué es lo que el mismo concepto que estamos hablando del amigo Cortázar, que eso también, cállate, ¿a quién te nombré, po? Cortázar. ¿A Cortázar? De esos tiempos estamos hablando, cuando se creó el plan maestro, todos los recorridos eran de acercamiento al metro, puros metrobús chicos. ¿Y cómo está nuestro metro? Colapsado. Sí, pues eso fue una de las grandes taras que tuvo Transaraucaria. O sea, bueno, ¿para qué hablas del diseño de este Transantiago original cuando tú redujiste de rompirraja la mitad de cantidad de buses y esa mitad de cantidad de buses que había respecto a las amarillas eran cajitas de leche? Exacto. Con zona H, en zona C. No, eso fue una locura. Este 10 de febrero, tú mismo lo recuerdas cuando estábamos en Las Condes. Sí, fue una locura. Por eso, de repente, nos ponemos a pensar, o sea, claro, dices tú, postula que existe la posibilidad que no haya licitación, y aparte que esto va a quedar en manos del próximo gobierno, que a mi juicio yo creo que lo más probable es que la derecha lo gane, y también va a cambiar la mano. O sea, una de las cosas que tú destacabas que en esta administración, ¿cierto?, se hizo una cosa mucho más transparente que antes. ¿Qué va a pasar con el 2025? Exacto, 2025 viene el otro gobierno. Con las caídas que ha tenido el presidente actualmente no podemos hablar más. Tiene cosas pro y tiene cosas contra, pero fuera del tema del apoyo político o la postura política personal, yo voy a hablar solamente de lo que a uno conoce, y por eso te digo que está más materializado. Y por lo mismo, de transporte, que al fin y al cabo el Ministerio de Transporte actual, fuera de la cara ministro del ministro Muñoz, toda la administración interna, tanto de TPM, tanto el mismo ministerio, fuera de la cara visible de Muñoz, es toda la gente que estaba en el gobierno de Bachelet 2. Ya, o sea, parece que no ha cambiado. No ha cambiado absolutamente nada. O sea, en el gobierno de Piñera seguían trabajando, pero obviamente las caras visibles fue Gloria Hood y el otro ministro, ¿cachai? Ya. Y Carlos Melo en su minuto, ¿cachai? Pero fuera de eso, por detrás, seguían, para la parte administrativa, sigue la misma gente de planta. Entonces, todo este proyecto, es lo mismo con el caso de Orrego, con el nuevo Alameda Providencia. Yo se lo vengo escuchando hace 6 años, 8 años, antes del gobierno de Boric. Sí, pues. Mira, entonces son proyectos que han estado simplemente estancados como política pública para lo que se viene. Cuando esté tu sector a cargo, lo tiran. Ahora, con lo que respecta a la administración 2025, como te lo comento, yo así rompe raja, Medbu va a seguir, Bule va a seguir. No creo que les toque, o si hacen una licitación va a ser un cambio de razón social, pero con la misma gente. Ya. Como si lo administran bien, porque se les redujo mucho la tensión laboral. Y, por ejemplo, Medbus no va a quitar conductores, Medbus va al contrario. Y eso es una política de ellos. Medbus y Bule son empresas pseudofiliales. Entonces, la política de ellos siempre ha sido tener harto conductor, aunque tenga poco bus, pero tiene harto conductor. Y el bus lo tienen girando, pero el conductor lo van bajando. Esa es una técnica de ellos. Cosa que en otras empresas como STU, STP, RBU, les falta conductores. ¿Y qué hacen con el conductor? Llega saliendo al tiro. Y te destruyen el conductor. Es diferente. Oye, pero eso que estás diciendo a mí me produce como una curiosidad, porque ¿qué onda las condiciones laborales de los conductores ahora? O sea, ¿están bien pagados? O sea, sé que todavía hay cabezales que todavía no tienen siquiera un baño, o sea, esa cuestión no se ha terminado con ese problema, pero ¿está siendo finalmente poco atractivo trabajar en el Transantiago o en Red? Ponte a pensar en lo siguiente. Las tres empresas que ganaron la licitación pasada, fueron las que menos plata invirtieron como fondo económico para el contrato. Más encima les dieron, por el contrato de la licitación técnica, les dieron los cursos. Ni siquiera los compraron, se los dieron. Los fotones, pongámoslo. Entonces, si la empresa no tiene plata, ¿cómo se va a pagar los precios? Y ahí después redunda en el déficit de choferes. Correcto, todo eso redunda. Por ejemplo, si no me equivoco, el año pasado o a comienzos de este año, que tanto las tres empresas de red le pidieron al Ministerio de Transporte que les aumentaran el precio de pasajero transportado por el contrato para poder tener más lucas. No sé en qué habrá quedado eso, porque últimamente no me he puesto a buscar en el diario financiero, pero se pidió.
Sí, porque bueno, convengamos que en su conjunto las empresas de red, o sea, los buses en realidad, ellos obtienen el 65% aproximadamente de los ingresos de red, donde dentro de eso está el subsidio de transporte público, que es de casi 1 billón de pesos. Y dentro de ese billón, estamos hablando que es el billón global para las 6 zonas, y de ese billón tienes que ver el tema de la mantención, que ahora la mantención ya no es de parte del operador, sino que es una empresa externa, filial del operador, pero es una empresa externa. Ya el operador como tal no tiene manejo sobre la mantención de los buses directamente, es un externo. Y para pagar los sueldos lo mismo. A ver, imagínate, yo ahora vengo llegando de mi trabajo, de RBU, y nos están diciendo que los conductores están cortando la hora extra. Se prefieren perder salidas y pagarle hora extra a los conductores. ¡Qué heavy! Y eso me lo dijo un gerente, no sale más a cuenta. Es palabra de un gerente, no voy a dar el nombre. Pero yo creo que si está escuchando el podcast, cosa que dudo, te va a sorprender porque esta frase me lo dijo a mí y se lo ha dicho como a varios. Como una estupidez. Prefiero no pagarte hora extra y perder la salida, que me sale más barato. Más barata la multa que pagar la cantidad de horas extras para mantener la operación al 100. Y obviamente el servicio en calle, la gente con todos los buses apretados, no podéis subirte al bus porque bueno, un bus en media hora, cuando la frecuencia normal es de 10 minutos. Entonces son los vicios que se mantienen, pues. O sea, el mismo vicio que nosotros reclamamos del Transantiago en su minuto se sigue manteniendo por una cosa que tampoco se le ve solución pronta. Si te pones a pensar, RBU Santiago es Red Bus Urbano, es lo mismo. Claro. Red Bus Urbano en la época de Transantiago era una de las empresas con los peores indicadores. ¿Y por qué quedaron en el sistema? Porque se rebajaron los pantalones para poder entrar a la licitación. Por bajo costo. Oye, y tengo otra duda. Sí. Desde la perspectiva... perdón, dale. TTU, STP, más o menos lo mismo. Y en el caso de Metropol, por muy de que sea una empresa externa, y que sabemos esto, que cuando Metropol partió, todos estábamos hablando, no, pero Metropol está en quiebra en Argentina, las empresas de Metropol de Argentina están en quiebra. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo del rumor. Exacto, que no era ni tan rumor, era bastante cierto. Lo que ocurre es que Metropol, indirectamente, agarró servicios tanto en Alfa, que son los que antiguamente operaba Red Bus Urbano, y en Omega los de STP Santiago. Volvemos a lo mismo. Administrativamente, ¿quién está manejando? La misma gente que tiene los mismos vicios. Tiene 6 zonas de red movilidad operando con los mismos 2 peores operadores de Santiago. No tiene ni tos ni son. Las mismas malas prácticas. Oye, y bueno, como para ir finalizando, tengo una última pregunta, Jorge. ¿Qué tanto ha sido efectivo o ha resultado este tema del cambio de propiedad de los buses? Que los buses ahora sean del Estado y no sean de los operadores. ¿Ha sido realmente conveniente? Se ve que la mantención, por lo menos a gran escala, obviamente hay casos puntuales, a gran escala la mantención ha sido mejorada. Obviamente temas de aseo y ornato, temas de mantenciones más pequeñas como un foco, una luz, esas cosas no, pero llámese la mantención general grande para tener el vehículo en funcionamiento sí se da. O sea, la cantidad de panas anteriores en el caso Transantiago versus ahora en red se ha habido totalmente. Si antes en un día teníais 10, 15 panas, ahora tenéis 3. Y eso igual se nota, pero obviamente uno como pasajero, desde el lado externo, igual pasajero, lo ve desde afuera, todavía tienen detalles, especialmente el tema de aseo y ornato, los buses a veces salen cochinos, y eso es otro tema que no va justamente dentro de ese tema de la mantención mecánica. Y ahí es donde vuelvo a reiterar el problema de estas empresas operadoras que no están haciendo su pega, digámoslo así, no la están haciendo. Comprendo. Podemos hacer, por ejemplo, una gran diferenciación, así súper notoria. Puedes ver un bus de CTU en Las Condes, un bus de CTU en Puente Alto, es ver Alfa y Omega, es totalmente ver dos diferentes. Ya. Mismo caso, ver un troncal de Pudahuel de RBU y ver un servicio en la zona C de RBU, totalmente diferente. Uno tiene sus pegatinas bien pegadas, tiene su aseo bien, el bus lavadito, el conductor bien vestido con su uniforme, en el otro lado no.
Hasta aquí se ve el clasismo, po. Por eso te digo, y considerando que las tres empresas nuevas, Metropol, RBU, STU, tienen zonas tanto altas y bajas, y su misma operación la manejan de manera distinta. Imagínate ahora, hoy va a tener dos zonas. Va a tener la zona de Maipú, que no digamos que es tan alta, es más clase media, pero a su vez va a tener la zona de Cerro Navia, que es un poco más chabacana. Y en el caso de Subú vaya a tener las dos complicaciones. Tenía el eje Gran Avenida y tenía el eje Santa Rosa. Santa Rosa, que también son dos polos muy diferentes. Ahí también va a dar otro tema de polarización de zonas y va a ver como, ¿por qué? Si es de la misma empresa, este está limpio y el otro no, el otro tiene el tubo de escape colgando y el otro no. Y a mí me da, dentro de la nueva licitación, Voy ya, posiblemente se va a quedar con la misma gente que tengan en STU y van a contratar gente de Voy para la zona de arriba de Cerro Navia. Ya. Considerando que tienen un patio en Enea. Tienen un patio en Enea, que era el antiguo patio de Express de Santiago, el chiquitito, el que está ahí en J. Pérez por los Maitenes. Todavía lo tienen ellos. Hoy va a ser base de operaciones para la unidad que ya agarraron. Y Maipú régimen, eso se sabe. O los conquistadores, como quieran llamarlo. Claro. Pero si lo veo por Conecta agarró los dos troncales más grandes de su bus. Lo más probable es que mantengan la misma consistencia, que lo que Conecta no traiga mucha gente de afuera, porque Conecta es Walpen, que es una empresa de transporte minero, Claro. y ADO, que es una empresa de México. No consideremos a la española, porque al fin y al cabo sigue siendo del grupo ADO. Entonces, desde ese lado, posiblemente agarre la misma gente de su bus para sus dos zonas y los van a operar de la misma manera que ocurre ahora con STU, RBU, Metropol. Ojalá me caiga al piso con lo que estoy diciendo, que no sea así, que sería lo ideal, pero no me sorprendería que ocurra. Entiendo. Bueno, hemos conversado de bucecitos, de red de movilidad, proyectando cómo puede ser este sistema de transporte que a nosotros nos genera mucho interés, pero valga decir que afecta de forma sustancial la vida de la ciudad. Jorge, te quiero agradecer este contacto. Muchas gracias por estar en este capítulo de Con el Chico al Aire, comentando desde tu perspectiva de experto, de trabajador, de persona con trayectoria en el sistema, y que, bueno, hay muchas sorpresas todavía que pueden venir. Exacto. Yo sé que, como lo puse también, está cerrado el tema, comillas. 5 unidades están licitadas, están entregadas por el ministerio, pero todavía no está la firma. Y puede que pase cualquier cosa en el camino, puede que Voy se eche para atrás, puede de que alguna de las empresas actuales le apele, muchas cosas pueden pasar. Por eso digo, hasta que no esté la firma sentenciada en el contrato, para mí solamente es una especulación. Como decía una jefa en mis tiempos supermercadistas, papelito firmado, potito en el suelo. Jorge, muchas gracias por traernos al tío Coque en medio de un viaje en la 428. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Bueno, cuídate. Y eso sería todo en esta conversación. Vamos con las palabras al cierre en este capítulo de Con el Chico al Aire. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de elaguja.cl. Bueno, amigos, llegamos a las palabras del cierre de este Con el Chico al Aire número 31. Desde la periferia con amor, aquí cerrando el boliche de este capítulo, en el cual volvimos, ¿cierto?, a las entrevistas gracias al tío Coque. Siguen pasando cositas, ¿cierto?, con el tema de Cubillos. Pues agarrado con medio mundo, con la UDI, con todo, ¿cierto? Recuerden que los octubristas tienen la culpa. Hasta los futbolistas salieron a pegarle, ¿cierto?, a la gente que está hablando, porque a Evelyn Matei se ocurrió hacer una comparación del caso de Cubillos con los futbolistas, así que ¿por qué ellos ganan tanta plata? Bueno, ahí sí aplica la propiedad privada, no hay fondos estatales, cada cual gana lo que puede, ¿cierto?, lo que decían en el artículo. Y si la gente, bueno, paga de forma grosera en el fútbol, ya siempre en el fútbol, es porque la industria se ha hecho así, es una industria, es un mercado, ya, y hay que entender cómo funciona el asunto. Que los montos son groseros, sí, son groseros, o sea, a mí me encantaría tener ese sueldo, pero no, yo sé que no aplica. Pero el asunto es que sigue la controversia. Ahí la Universidad San Sebastián está, San Sebastián Piñera, como han dicho, ha estado ahí como bien
bien cuestionada, y sale el rector a decir que si bien el sueldo de Cubillos era alto, pero dice que tiene una calidad académica indiscutible. Ya, pues, que estés bien. Ya pasa en este tipo de cosas que también han salpicado a la gente. Ya han pasado también, oye, la derecha está como por muchos flancos tratando de ¿cómo se llama? De blindar gente y de dar tirar salvavidas para todos lados. Finalmente renunció el general director de Carabineros, el ¿cómo se llama? El Ricardo Yáñez. Ya presentó la renuncia por el tema del criterio dual, porque finalmente le hicieron una nueva etapa para postergar las audiencias de formalización de cargos, porque se le está de cierta manera acusando de no controlar, ¿cierto?, cuando los carabineros se pasaron para la punta en el estallido social, ¿ya? Y va a tener que responder ante la justicia por la formalización, y ahí va a haber que una investigación y toda esta cuestión, que finalmente sabemos que esta cuestión se va a eternizar y el loco no va a ser condenado. Así que ¿para qué andamos con cosas? Así funciona la justicia y nos hemos dado cuenta. Asumió Marcelo Araya Zapata, ya el nuevo funcionario que toma la Dirección General de Carabineros, ya. Dice el antecedente que publica Radio Cooperativa, 36 años en la institución, trabajó principalmente en la zona norte, así que esperemos que ahí Carabineros tenga la suficiente inteligencia para detener todo este quilombo que hay en el norte con la migración, ¿cierto? Y lo que pasa con esto. Y aparte, volviendo al tema de la USS, ¿cierto? Hoy día el diario La Segunda publicó casi un mapa de poder, ¿cachai? De la Universidad San Sebastián, ¿cachai? Relacionados con investigaciones, por ejemplo, mencionan a Chadwick, Manuel Guerra, Jean-Pierre Matus, Ángela Vivanco, que está, ¿cierto?, en este caso de los audios, Felipe Ward, que también, ¿cierto?, está eso, Carmen Gloria Winter, que también está inventando, y Marcela Cubillo. También tenemos exministros de Hugo Lavado, ese es de Bachelet, por si acaso, también nota. Jorge Burgos también, ¿cierto?, fue ministro de Bachelet. Roberto Ampuero, que era de Piñera, Juan José Osa de Piñera, Julio Samit de Piñera, el Huracán. Director de Centros Políticos Rodrigo Álvarez, que Enrique París, Víctor Pérez, todo lo que votó la ola del piñerismo, ¿cierto?, está metido ahí. Y hay otros nombres, ¿cacha? Otras figuras. Bernardo Fontaine, que es de RN, Guillermo Silva, expresidente de la Corte Suprema, Cristian Walken, el amarillo por excelencia, José Francisco Lago, Felipe Beta. Oye, caleta de nombres, viejo. Página 4 y 5 del diario La Segunda, para que ustedes vean. Está la derecha en pleno metida, ¿cierto?, más algunos descolgados de los bacheletistas. Pero esta cuestión ha sido brígida, loco. Ha sido muy... No sé, cada semana, como les decía en el bloque, tiene un capítulo distinto. No sé con qué nos vamos a encontrar la semana que viene. Lo que sí, o por lo menos sí, lo que sí no nos vamos a encontrar es con tulipanes. Ahí con tulipanes, avanza cagá que quedó ahí en el frontis del Centro Cultural de Las Condes, ya donde está la municipalidad, dando una pequeña radiografía, ¿cierto?, de cómo está el estado de ánimo, el mood de nuestra sociedad, weón. Esta cosa media chimpancesca de ir y asegurarte con los tulipanes, ¿cierto?, y avasallar y quedar la cagada. Bueno, finalmente la falta de civilización, ¿cierto? Hace rato vamos camino hacia una barbarie, weón, hacia una distopía, weón, que finalmente va a ocurrir, y que cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde, amigos y amigas, entre otras cosas. Y también, bueno, otra noticia que salió hoy, ¿cierto? Salió la nómina de La Roja, que no me interesa siquiera decirla, weón, porque vamos a perder igual. No tengo ningún optimismo frente a eso. Lo bueno es que no fue convocado Vidal, ese weón de verdad que se dedica a jugar a la pelota, weón, a la pura jugada, weón, y la verdad no... Ni un aporte, weón, ni un aporte. Colo Colito quedó ahí eliminado de la Libertadores, weón. Y hablan de mufa, hablan de mufa de Arturo Vidal. Ya a mí la verdad como que el loco que juega a la pelota. Quítenle las redes sociales, weón, ¿cachai? Que no... Habla pura tontera, weón, y se pasa agarrando con medio mundo, weón. Ya no entiende que ya no es su tiempo. Ya no es su tiempo. Así que, bueno, así las cosas, ¿qué podemos destacar? Una cosa positiva, ¿cierto? Sí, la próxima semana nos vamos a encontrar, acuérdense, en la primavera del libro. Ya publicaron, ¿cierto?, la lista de editoriales, son 200, alrededor de 200 editoriales que van a estar presentes. Y ahí en la nómina, ¿cierto?, está nuestro grupito ahí, Maipú en Letras, nuestra sociedad de escritores de Maipú, que los vamos a estar esperando el viernes, el sábado y el domingo. Ahí van a estar la Maca y el Juan probablemente todos los días. Y ahí yo probablemente me dé unas vueltecitas como palo blanco para, en caso de que ustedes vayan, yo les firme los libritos.
Ya, pero eso lo voy a anunciar en escritor.caludio, ¿cierto? Y en las redes de elaguja.cl. Oye, síganme en TikTok. Hice un TikTok que se llama elaguja.cl, donde subimos, ¿cierto? Este reel de su bus lo pierde todo. Y quedó la pura patada, hermano. Tuvo más de 300.000 reproducciones. No pensaba llegar a esto tan pronto. Estoy acostumbrado a las 50 reproducciones que tiene al público fiel, ¿cachai? Que tenemos. Pero bien, pues, si yo no tengo un sueldo de 17 millones, así que si logro monetizar mis contenidos voy a ser el tipo más feliz de la vida, porque así voy a poder pensar siquiera en la ilusión, de comprarme una casita propia. Si usted me ayuda con eso, bacán. Por lo pronto cómpreme el libro y ahí voy a estar feliz, ¿ya? Así que para eso vamos a tener la primavera, entre el 4 y el 6, ¿cierto? La próxima semana, el viernes de las 11 a las 21, el sábado y el domingo de las 11 hasta las 19, ¿cierto? Este es en el parque del Estadio Nacional, no en el Coliseo, en el parque que está al lado, ¿cierto? Y se entra por Grecia con maratón. Así que ahí la invitación también a que sigan las redes: Instagram, elaguja.cl y escritor.caludios, TikTok, elaguja.cl y el canal de YouTube Aguja TV, para que también vean los Publi Aguja, que esta semana subí otro y ni siquiera me lo miraron. Así que véanlo, vayan a verlo. Tiranía. Ahí, suscríbanse y denle like para que esto comienza a moverse, porque en la medida que ustedes no me ayuden, no se va a mover. Ya, cabros, nos vemos. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense de las alergias primaverales, porque ya estamos entrando con todo a eso. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue Con el Chico al Aire. Esto fue Con el Chico al Aire, el podcast. Una presentación de elaguja.cl. Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.